Bien, el tema de hoy es sobre la notación científica. Para ello vamos a conocer los principios básicos de la notación científica, como su definición, su utilidad, el porqué o la razón de la notación científica. Para ello entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver el siguiente video. Prestemos atención, por favor. Y ahora haremos una pequeña introducción a este tema. Y primero que todo, pues vamos a hablar de qué es la notación científica. La notación científica es una forma abreviada de escribir números, generalmente usada para abreviar, discúlpenme la redundancia, pero es generalmente usada para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Y pues aquí tenemos ejemplos de números muy grandes o muy pequeños. Generalmente, pues, como les digo, bueno, obviamente hay números mucho más pequeños que estos, ¿sí? Y también mucho más grandes que estos, ¿sí? Por ejemplo, números pequeños. Bueno, primero que todo les aclaro. En mis videos voy a utilizar el punto para referirme a los decimales. No en todos los países el punto se utiliza para los decimales. En algunos países se utiliza la coma. Es más, en mi país se utiliza la coma, pero como en mi país también utilizamos a veces el punto para los decimales, bueno, es un error, pero a veces lo usamos. Entonces voy a utilizar el punto para referirme a los decimales, ¿sí? Ya saben ustedes que si en su país es coma, pues simplemente les aclaro que pues ustedes escribirían una coma. Entonces, números muy pequeños. Yo siempre le llamo números pequeños a los que empiezan con 0 punto o 0 coma, ¿sí? Como este número que es muy pequeño, 0.00000052. Este otro número es muy pequeño, ¿sí? Si por ejemplo dijéramos 0.0000000001 metros, por ejemplo, estaríamos hablando de una medida muy pequeña. Ahora, números grandes. Por ejemplo, 530 millones. Aquí no les voy a escribir ni los puntos ni las comas de millones porque pues para no confundirnos. ¿Listos? Solamente voy a escribir el punto de decimal. ¿Listos? 530 millones es un número muy grande. Lo mismo, si me dijeran 530 millones de metros, pues es una medida relativamente grande. O 7.000 millones también es una medida muy grande. Entonces, estos números, para no escribir tantos ceros, que generalmente son números que llevan muchos ceros, se utiliza la notación científica que ya vamos a ver cómo se utiliza. Y además, pues vamos a hablar de varias cositas en este video que son las siguientes. Primero, voy a explicar, todo esto lo necesitamos saber muy bien para empezar a pasar números de notación decimal a científica o de científica a decimal para hacer sumas, multiplicaciones, todas las operaciones con números en notación científica. Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar primero de la base 10, ya les aclaro qué es. Segundo, vamos a hablar de los ceros en los números decimales. Tercero, vamos a hablar de los números enteros. Y por último, vamos a observar, a analizar y a comprender cuándo un número está escrito en notación científica. Primero, vamos a hablar de la base 10. ¿Y a qué me refiero con base 10? Generalmente los números en notación científica están escritos con un número en decimal y un número en base 10. O sea, por ejemplo, podemos encontrar 5 por 10 a la menos 5, o por ejemplo 3.2 por 10 a la menos 2, o 7 por 10 al cuadrado, ¿sí? Vamos a encontrar números escritos en base 10. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero que les quede muy claro. Acordémonos, bueno, aquí por ejemplo el primero, ¿sí? Este que es el más sencillo. 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? Eso es 10. O 10 elevado al cuadrado, eso es 10 por 10, que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente si tuviéramos, por ejemplo, 10 a la 20, pues 10 al cuadrado es el 1 con 2 ceros, o sea, 100. 10 al cubo, pues es el 1 con 3 ceros, o sea, 1000. Y así sucesivamente, 10 a la 4, pues sería el 10, perdón, el 1 con 4 ceros, que sería 10.000. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos escribir el número, uno sencillo, el número 500. El número 500 se puede escribir como 5 por 100, ¿sí? Porque 5 por 100 es 500. Pero yo, en lugar de escribir 100, ¿qué se escribe en la notación científica? Se escribe 5 por y 100 es 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces, los números relativamente grandes, bueno, como les decía, yo le digo números pequeños a los números que empiezan con 0 punto algo, y números grandes a los que no empiezan así, por ejemplo, 52.3 o 500 o 2000, a esos yo les digo números grandes y quiero que se acostumbren a eso porque les va a quedar más fácil el tema. Entonces,
Aquí lo que yo hice fue escribir el número 500 en notación científica, ¿sí? Porque escribí 500 como 5 por, ¿sí? Un número decimal, ¿sí? En este caso es un entero, por un número con potencia de 10. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto. ¿Qué quiero aclararles con esto? Cuando las potencias de 10 son positivas, ¿sí? Los números se van agrandando cada vez más, o sea, son números grandes, digámoslo así. Obviamente, 10 a la 0 es 1. ¿Y qué sucede cuando los números o cuando el 10 tiene potencias negativas? Pues que ya empezamos a hablar de números pequeños. 10 a la menos 1 es 0.1. ¿Sí? Como les digo, números pequeños los que empiezan con 0. 10 a la menos 2 sería 0.02 y así sucesivamente. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces miren que todos estos números son números pequeños porque empezarían 0. ¿Sí? Bueno, aquí me había equivocado y había colocado el número 2, es el número 1. Miren que entre mayor sea el número, bueno, obviamente, o más bien entre menor sea el número, pero bueno, hablemos simplemente, miramos el 5. Entre más número haya aquí, digamos, o bueno, vamos a hablar bien. Entre menor sea el número, porque acordémonos que el menos 1, el menos 2 es menor, el menos 3 es menor, ¿sí? Entonces, cuando el negativo sea muy menor, o sea, por ejemplo, si tuviéramos 10 a la menos 100, ya estaríamos hablando de un número muy, muy, muy pequeño. Y lo mismo cuando los exponentes son positivos. Cuando el exponente sea mayor, entonces estamos hablando cada vez de un número más grande. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 por 10 a la 7 y lo comparáramos con 5 por 10 a la 8, ¿sí? Aquí en notación científica parecen similares, pero este número es 10 veces más grande que este, solamente porque el exponente es una unidad mayor que el anterior. Pero bueno, entonces quiero que comprendan esta parte. Números, potencias de 10 con exponentes negativos, estamos hablando de números pequeños, y potencias de 10 con exponentes positivos, estamos hablando de números grandes. Ahora, lo segundo de lo que les quiero hablar es de los ceros en los decimales. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque cuando estamos hablando de números decimales hay muchos ceros que no se escriben porque no hay necesidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del número 5.2000 o si hablamos del número 5.200 o 5.20 o 5.2, todos estos números que yo escribí son iguales, o sea, 5.2000 es exactamente lo mismo que 5.200 o que 5.20 o que 5.2, ¿sí? Si ustedes lo escriben, por ejemplo, en una calculadora, escriban 5.2000 y le dan igual y se darán cuenta que la calculadora les dice que esto es 5.2. No voy a entrar a profundizar mucho en esto, pero simplemente quiero que les quede claro, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hablar de rapidez. Esto aquí dice 5 y 2 décimas. Aquí dice 5 y 2 centésimas, perdón, 20 centésimas, que 20 centésimas es lo mismo que 2 décimas. Aquí dice 5 y 200 milésimas. Y aquí dice 5 y 2010 milésimas, ¿sí? Pero entonces, siempre que después del punto decimal al final haya ceros, esos ceros se acostumbra a no escribirlos. O sea, si nos dicen, por ejemplo, escribe el número 752.300, eso uno lo debe escribir como 752.3 porque estos ceros al final no se escriben. Ahora, no se confundan con ceros que haya en la mitad del número. Por ejemplo, si tuviéramos el número 7.305 y con otros dos ceros aquí al final. ¿Cuáles son los ceros que no se escriben? Los que van al final, este y este. Este cero ya no está al final, entonces sí se escribe. O sea, aquí quedaría el número 7.305. Entonces, cuando estamos hablando de números decimales, los ceros que van al final no se escriben. Pilas, que es cuando está el punto decimal. No se confundan, por ejemplo, con el número 5000. Si está el número 5000, aquí no hay punto decimal, ¿sí? Entonces, esos ceros obviamente sí se escriben porque 5000 no es lo mismo que 5, ¿sí? Esto que les quede obviamente muy claro. Ahora, ¿cuáles son los otros ceros que no se escriben? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 000.05, ¿sí? ¿Cuáles ceros no se escriben? Los ceros que estén al comienzo, antes del punto decimal. Obviamente, antes del punto decimal hay que dejar una cifra. Entonces, este cero es obligatorio dejarlo, pero estos dos ceros
no hay necesidad, entonces estos dos ceros no se escriben, ¿sí? Por eso si tenemos el número 0.005, perdón, 000.05, se debe escribir más bien 0.05. Este 0 sí se escribe porque antes del punto hay que poner algún número, si no hay sería un 0, y aquí este 0 sí se escribe porque no está al final, ¿listos? Entonces los ceros que no se escriben son los que van al comienzo antes del punto. Bueno, obviamente se deja un 0, ¿listos? Entonces, estas eran las dos cositas que quería aclararles de los números decimales. Ahora, los números enteros. Los números enteros son los números que no tienen parte decimal. Por ejemplo, el número 52, o el número 730, o el número 4500, o el número 1.000.000. Estos números no tienen punto decimal, digámoslo así, porque no tienen cifras decimales. Siempre que miremos un número como estos, acordémonos que todos estos números que no tienen punto decimal o coma decimal, dependiendo de su país, acordémonos que ese punto lo llevan al final, ¿sí? Entonces, no se escribe ese punto, pero siempre debemos tener en cuenta que esos números tienen el punto al final del número. Esto es lo único que quería hablarles de los números enteros. Ahora pasamos a la parte final, que es cómo saber cuando un número está escrito en notación científica. Para saber si un número está escrito en notación científica es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la forma más usada, pilas que aquí dice la forma más usada, no quiere decir que es la que siempre se usa, pero es la más usada, ¿sí? Generalmente el 99% de las veces ustedes lo van a ver así. La forma más usada para la notación científica es encontrar escrito así: a por 10 elevado a la n, donde a es un número, es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Ya les aclaro esto con ejemplos. Además, el número que va aquí, o sea, el número que va aquí siempre tiene que ser o 1 o mayor que 1, pero menor que 10. Y además, la n tiene que ser un número entero. Como lo vimos al comienzo, puede ser 10 elevado a la 1, a la 2, a la 10, a la menos 5, a la menos 20. ¿Listos? Y aquí va a haber un número. Yo escribo aquí el por con un punto, aunque generalmente se acostumbra a escribir la X. Entonces voy a escribir la X aquí, una X pequeñita para no confundirnos con, por ejemplo, la X de una variable. ¿Listos? Entonces voy a escribir aquí varios números en notación científica para que veamos cómo saber si sí o no están en notación científica. Entonces, todos estos números están escritos en notación científica. ¿Y cómo se identifican? Primero, porque van a tener un número que va a decir 1, o sea, al comienzo va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ¿sí? En pocas palabras. Miren, 5.2, ¿sí? 5 está entre 1 y 10. 7.3, 7 está entre 1 y 10. 1, ¿sí? 1 puede ser, ¿sí? El que no puede ser es el número 10, pero puede empezar en 1 y terminar, por ejemplo, en 9.9. 2, porque 2 está entre 1 y 10. 3.575, solamente se mira el 3 para mirar que está entre 1 y 10. Y 4.3, el 4 también está entre 1 y 10. Un número que no puede estar, por ejemplo, 35.6 por 10 a la 7, por ejemplo. ¿Por qué este no? Porque el 35 ya es mayor que 10. Debe ser un número que está entre 1 y 10. Bueno, entonces este número no está en la notación más usada como notación científica. Bueno, segunda parte, debe tener una multiplicación de una potencia de 10. Miren que aquí dice 10 a la 5, 10 a la menos 7, 10 a la menos 25, 10, simplemente el 10 también sirve. ¿Por qué? Porque ya sabemos que 10 es lo mismo que 10 a la 1, 10 a la 50 y 10 a la menos 200. En los siguientes videos de notación científica ya vamos a empezar a pasar números decimales a notación científica, viceversa, vamos a hacer operaciones, vamos a trabajar con la calculadora. Por ahora les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video, ustedes van a observar estos números y van a decir cuáles de estos 10 sí están en notación científica y cuáles no. Y la respuesta va